Buenas noches, soy Pío Pavel Villamar Mendoza, maestrante en Ciencias Políticas, mención en Políticas Públicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el marco de la asignatura de Ética y Política, voy a presentar mi trabajo académico final, que consiste en establecer a la luz de la normativa legal ecuatoriana si el presidente de la República del Ecuador puede ser al mismo tiempo presidente de la República del Ecuador y candidato a esta misma dignidad. No es un sesgo ideológico, no es un sesgo político, no tiene nada que ver con el actual mandatario, lo estamos viendo simplemente de la perspectiva legal vigente para este o para cualquier otro presidente a futuro. En el Ecuador actual tenemos en pocos días la elección de presidente de la República, vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior y parlamentarios andinos. Si este venidero 9 de febrero no hay un ganador a presidente de la República, los dos primeros más votados pasarán a una segunda vuelta el 13 de abril del 2025. En Ecuador actual también hay un debate en torno a este tema, de si el presidente puede ser también candidato, un debate que se da en diversos ámbitos, en la academia, en la calle, en el barrio, en un café, en los medios de comunicación. Dice el Código Orgánico General de Procesos Ecuatoriano, artículo 137, numeral 3, que lo que es público y notorio no necesita prueba. No necesitamos probar en el rango de esta exposición que esto es un debate nacional, pero hago mención hacia vuelo de pájaro que, por ejemplo, en el agosto del 2024, ya el diario La Hora decía pues, que el presidente de la República debía pedir licencia desde el momento en que inscribía su candidatura y entregar las funciones, la presidencia de la República, a la vicepresidenta electa en binomio en las elecciones en las que fueron elegidos. No pasó ni lo uno ni lo otro. El presidente no pidió licencia, no de manera regular, sino esporádica, y no encargó a la vicepresidenta de la República. Revisamos literatura, revisamos clásicos para entender qué es la democracia, qué es el ejercicio de la democracia, cómo debe entenderse la alternancia en el ejercicio del poder político. Entre esos clásicos revisamos desde Aristóteles hasta pasando por Rousseau, hasta más modernos como Marshall o Tilly. Vimos también autores contemporáneos. Después revisamos las constituciones latinoamericanas, 10 constituciones latinoamericanas que no vamos a exponer ahora, solo haremos una referencia al final sobre las conclusiones a que llegamos. La Constitución del Ecuador y normativa legal secundaria que nos parece pertinente exponer en este caso. Queremos pasar directamente al texto legal ecuatoriano en honor al tiempo. Para hacer esto nos planteamos tres cuestiones y que vamos a ir respondiendo o observando a la luz de la normativa legal que voy a permitirme leer porque es la única forma de establecer que esto no es una cuestión producto de la imaginación de este maestrante, sino pues que está establecido en nuestro derecho positivo. La primera cuestión es, el presidente de la República es un servidor público. Es lo primero que tenemos que establecer. El artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, me permito leer, dice que el sector público comprende los organismos y dependencias de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Es público y notorio que el presidente de la República lidera el Ejecutivo en el Estado ecuatoriano. El artículo 229 de nuestra Constitución, hablamos de la del 2008, la vigente, dice que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. El artículo 4, ya no de la Constitución, sino de la Ley Orgánica del Servicio Público del año 2010, que
puede haber tenido reformas, el texto permanece. Dice que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. El 221 de la Ley Orgánica de Servicio Público dice que las o los servidores públicos que desempeñen funciones de recepción, inversión, control, administración y custodia de recursos públicos tienen obligación de prestar caución a favor de las respectivas instituciones del Estado en forma previa a asumir el cargo. Hay una excepción: no podrán rendir caución a favor de los servidores que estén obligados a prestarla el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado. En base a la normativa legal revisada, constitucional y secundaria, creo que llegamos a una primera premisa: el presidente de la República es un servidor público. Yo pienso que lo podríamos apuntar para tener presente esta primera premisa, por así decirlo. La segunda cuestión que nos planteamos es qué tipo de servidor público. Ya establecimos que es un servidor público. Si hay alguna duda, podríamos conversar a través de correo de alguna manera. El servidor público, ¿qué tipo de servidor público es el presidente de la República del Ecuador? El artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público dice que para el ejercicio de la función pública los nombramientos podrán ser. Vamos a establecer qué tipo de servidor público es en base a los nombramientos que existen en el organismo, en la administración pública ecuatoriana. No vamos a entrar en detalles, son nombramientos permanentes, provisionales, de libre nombramiento y remoción y de periodo fijo. Yo pienso que este es el segundo punto que debemos hacer, que hay servidores públicos de periodo fijo. Y para entender ya con más precisión en qué situación se encuentra el presidente de la República del Ecuador, vamos a la 18ª disposición general de la Ley Orgánica de Servicio Público, que establece: para la aplicación de la presente ley y su reglamento, téngase como tal los siguientes conceptos. Y da el concepto de dignatario, que es que esta es la persona elegida por votación popular por un periodo fijo para ejercer las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley. Llegamos a la segunda premisa: el presidente de la República es un servidor público de elección popular y de periodo fijo. Fue resultado de un comicio y empieza su trabajo, o es resultado de un comicio de manera general, empieza un día su trabajo de presidente y lo termina otro día. No existe la posibilidad de que se extienda, que se vuelva indefinido, etc. Entonces, el presidente de la República del Ecuador es un servidor público de elección popular y de periodo fijo. Pasamos entonces a la tercera cuestión. ¿El presidente de la República puede continuar en su cargo mientras es candidato a la presidencia de la República? Aquí nos hemos establecido tres posibles respuestas, y lo hemos hecho en base a lo que decía Hans Kelsen, un jurista austríaco del periodo entre guerras del siglo XX. En su teoría pura del derecho, él dice que las leyes tienen jerarquías. Hay leyes que prevalecen sobre las otras, ¿verdad? La Constitución, por lo general, como norma, mejor dicho, prevalece sobre todas las normas vigentes dentro de la estructura jurídica nacional. Pero hay un jurista ecuatoriano, Juan Larrea Holguín, un hombre de iglesia, pero también un hombre de derecho, que al comentar la Constitución del año 98, decía que los ecuatorianos tendemos a reformar la Constitución, a modificarla o incluso a derogarla con normativa secundaria. Un ejemplo claro, por ejemplo, es, perdón la redundancia, un ejemplo claro es el Código Orgánico Integral Penal. La Constitución ecuatoriana dice, artículo 76, numeral 7, literal L, que toda resolución administrativa o judicial puede ser sujeta a revisión de un servidor o un funcionario superior o de un tribunal de alzada. A ese respecto se ha pronunciado también en múltiples fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, hago mención al caso Maqueda contra el Estado versus el Estado argentino. Pero en Ecuador no funciona así. El Código Orgánico, la Constitución del Ecuador dice esto, que cualquier resolución que ataña a los derechos de una persona puede ser sujeta a revisión. El Código Orgánico Integral Penal dice que no, que solo hay 5 cosas
que se pueden revisar en segunda instancia. Por ejemplo, la sentencia, la prisión preventiva, pero no todo aquello que ataña a los derechos de los ciudadanos, contrariando la norma constitucional. Entonces pasamos a la primera respuesta posible. El artículo 61, numerales 1 y 7 de la Constitución dice que los ecuatorianos gozarán de los siguientes derechos. Entre otros, desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación. Pasamos al 66, numeral 4 de la Constitución, que reconoce y garantiza a los ciudadanos el derecho a la igualdad formal, material y a la no discriminación. El 95, inciso primero de la Constitución, dice, entre otras cosas, que la participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, etc. Dicho de otro modo, si el presidente de la República, cualquiera que éste sea, compite, para usar una expresión teatral, desde el palco, mientras los demás están en la tribuna, en las butacas, todos los candidatos en butaca, el presidente en el palco, no se está respetando el principio de equidad ni de igualdad. No tiene mayor esfuerzo intelectual entender la diferencia. La segunda respuesta que nos hemos planteado, es decir, entendemos que hay una discordancia con la norma constitucional cuando, permítanme decirlo en este lenguaje teatral, los candidatos están en la butaca y el presidente en el palco. La segunda respuesta posible que hemos planteado está en el artículo 95, la tercera respuesta a esta tercera cuestión, ¿verdad? Es que el artículo 95, numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral dice que entre los requisitos para ser candidato para cargos de elección popular, la presidenta o el presidente, la vicepresidenta o el vicepresidente debe ser ecuatoriano por nacimiento y, entre otras cosas más, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. Con esta premisa, no encontrarse incurso en ninguna prohibición o inhabilidad, vamos al artículo 113, numeral 6 de la misma Constitución, que dice que no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular a servidores o servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Recordemos, una de las formas de ser servidor público en atención al nombramiento, y los de periodo fijo, por eso decía que lo apuntáramos, ¿verdad? Salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de inscripción de su candidatura. Ya establecimos que el presidente de la República es un servidor público. Establecimos que es un funcionario, un servidor público de periodo fijo. Y ahora establecemos por la norma constitucional que si es servidor público y de periodo fijo, para ser candidato debe renunciar a su cargo antes o a la fecha de inscripción de su candidatura. Yo creo que hasta ahí estamos claros. Hay una excepción a la regla. Hay alguien que no puede o no necesita renunciar a su cargo mientras ejerce un puesto de elección popular. Estos son los miembros de las juntas parroquiales, que no hay incompatibilidad en el desempeño de miembro, por así decirlo, de la junta parroquial y su condición de servidor público o docente. Esa es la excepción, lo contempla el presidente de la República. El artículo 96, numeral 6 de la Ley Orgánica Electoral repite el texto constitucional. No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular los servidores o servidores públicos de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Nos estamos acercando a una respuesta. Vamos a la tercera respuesta posible. Asumamos que el presidente de la República no es un servidor público de periodo fijo, pero es un servidor público. Entonces, obviemos ese supuesto no consentido, que no es de periodo fijo, y asumamos que es cualquier otro tipo de servidor público. No es de periodo fijo, es de otro tipo.
Entonces vamos al artículo 113, numeral 6 de la Constitución, que dice, vamos a ver la parte pertinente, ya vimos la primera, que si era de periodo fijo tenía que renunciar a la fecha de inscripción de su candidatura. No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular, dice la norma constitucional, los demás servidores públicos y los docentes, los demás son los que no son de libre nombramiento y remoción y no son de periodo fijo, que podrán candidatizarse cuando gocen, voy a leer el texto exacto, las demás servidoras o servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. Es decir, el debate no es si siendo presidente puede hacer campaña. El debate es, o la realidad es, que no puede ser candidato siendo presidente. Tenía que haber renunciado si consideramos que es de periodo fijo o pedir licencia si consideramos que es cualquier otra modalidad de servidor público. El artículo 96, numeral 6 de la Ley Orgánica Electoral repite el texto constitucional. No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular en esta alternativa, por así decirlo, que estamos examinando, las demás servidoras y servidores públicos, las y los docentes, que podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. Es decir, no renunció, entonces tiene que pedir licencia. Vamos a las conclusiones. En el contexto latinoamericano, que queríamos contarles lo que hemos establecido para hacer una comparación con la normativa ecuatoriana. Examinamos 10 casos de 20 posibles, creemos que es una muestra amplia, representativa, es el 50% del universo en los países latinoamericanos. Encontramos que en el 80% de los países examinados la reelección presidencial sí es posible. En el 50% de los examinados la reelección inmediata, es decir, termina su periodo, empieza otro, no necesita interrumpir por uno, también es posible. Es decir, en el 50 posible, en el 50 restante no es posible. Y en el 70% de los países examinados, la renuncia o la licencia no es exigida. Por ejemplo, porque no lo dice la norma o porque le exige la alternabilidad y si tiene que cesar sus funciones porque cumplió su periodo y esperar otro, es evidente que no necesita para el siguiente renunciar ni de gozar licencia porque no es presidente en funciones, se está reeligiendo con alternancia. En todo caso, en lo que respecta a esos países donde podía haber reelección inmediata, no encontramos en ningún momento que hubiera un impedimento en la normativa constitucional latinoamericana que no faculte o ningún impedimento para que el presidente de la República sea al mismo tiempo candidato. Eso diferencia a la legislación ecuatoriana del resto de las latinoamericanas y creemos que era importante decirlo. Es decir, en Latinoamérica la reelección presidencial está ampliamente aceptada independientemente de si es por una sola vez o por varios periodos de gobierno, ¿no? Es decir, solo una vez puede ser presidente adicionalmente o una vez para, otra vez para. De estos 10 países revisados, también establecimos que la renuncia o la licencia generalmente no son exigidas en ninguno de los casos de reelección. Pero en el contexto ecuatoriano, ya vamos terminando, en el contexto ecuatoriano nos planteamos una primera cuestión. ¿El presidente de la República es un servidor público? Sí. ¿No rinde caución? No lo excluye del concepto de servidor público. La segunda cuestión que nos planteamos es qué tipo de servidor público es. Es un servidor público que en su calidad de dignatario ejerce sus funciones y atribuciones por un periodo fijo. Es una norma clara, expresa, de derecho positivo. Y la tercera cuestión que nos planteamos es si el presidente de la República puede continuar su cargo mientras es candidato a la presidencia de la República. Ahí propusimos 3 respuestas posibles.
No puede continuar en su cargo porque violaría el principio constitucional de igualdad ante la ley. No puede competir desde el palco cuando los demás candidatos están en la butaca. La segunda respuesta posible: el presidente de la República no puede continuar en su cargo mientras es candidato si no renuncia a su cargo, porque así lo establece la normativa legal para aquellos dignatarios que son elegidos en elección popular y en periodo fijo. Y no solo no solamente para los dignatarios, sino para todo servidor público que trabaja o que tiene una función en periodo fijo. Y la tercera respuesta que nos dimos a esta tercera cuestión es que no renuncia, pero está obligado a pedir licencia sin sueldo desde que inscribió su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones. En conclusión, y en estricto derecho, creo que lo hemos comprobado, para participar en una segunda contienda electoral siendo presidente de la República, de acuerdo a la normativa constitucional y secundaria vigente en el Estado ecuatoriano, el presidente de la República debe renunciar a su cargo antes de inscribir su candidatura. Si no lo hace, es evidente que está inhabilitado para continuar en el proceso electoral y no se requiere disposición expresa de una autoridad judicial o constitucional competente. Está fuera de funciones por el Ministerio de la Ley. No vamos a entrar en digresiones de derecho, pero creo que es claro. Si miramos para otro lado, si ignoramos el hecho de que es de periodo fijo y que debe renunciar, la única alternativa posible, haciendo esa exclusión a la normativa legal y constitucional y secundaria muy clara, es decir, si no es de periodo fijo, si no es necesariamente un dignatario elegido en votación popular, entonces debe gozar de licencia en la inscripción, desde el momento de la inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones. Otra vez, si no lo hace, está fuera de funciones por el Ministerio de la Ley. En conclusión, este es el resultado de nuestra investigación. A diferencia de otros estados latinoamericanos, el presidente de la República del Ecuador no puede ser candidato y presidente al mismo tiempo. En caso de hacerlo, está actuando fuera del marco constitucional y legal vigente. Se estaría produciendo un rompimiento del Estado de Derecho, y una flagrante violación de los derechos políticos de los ciudadanos del Ecuador. Este es nuestro trabajo, este es el resultado del trabajo. Consideramos que está bien sustentado de la perspectiva doctrinal y normativa vigente, y lo ponemos a consideración del maestro de la asignatura y de cualquier persona que vea esta exposición. Estamos prestos a conversar más al respecto cuando haya la oportunidad y en el espacio posible. Muchas gracias.